detrás de nuestros papás. Por la edad de 15, 16 años, se estaba convencido de que había un Dios, pero no quería dejar el pecado. Se me viene la idea de buscar lo que es la droga, era la marihuana. Estando con algunos amigos, me hago skip el boxeo ese día y fui inducido a ir a los amigos. Me presionaron, o sea, nomás una vez, al cabo tú eres un atleta. Cuando me dan a mí a probar, un lugar diferente con gente que yo no conocía, empiezo a fumar. Poco tiempo me empiezo a ilusionar cosas. En ese momento ahí otro muchacho saca una navaja y me... Un gran invitado, un invitado de honor, Mr. Miguel Ángel Morales. ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Qué tal, amado? Bendiciones. Gracias por tenernos aquí en esta transmisión que sé que será de bendición. Él hoy va a estar hablando de cómo siendo un muchacho de 15 años, inseguro, ateo, con un encuentro que tuvo con el diablo, fue suficiente como para que se convirtiera al reino de Dios. Y te animo que te quedes hasta el final para que lo escuches, porque es un testimonio que va a ser de gran edificación, especialmente para jóvenes, para personas que están batallando con la inseguridad o que son personas que nunca han tenido un encuentro verdadero con Dios. Miguel, tú tienes una historia que realmente... soy testigo de lo que Dios ha hecho en tu vida, brother. Él es mi hermano menor, es uno de los tres hermanos, él es el menor y pues yo puedo decir que he visto el poder de Dios en tu vida, mi amado. ¿Por qué no saludas a la gente? Dale la bienvenida a las personas y se están conectando más personas allí. Amén. Dios les bendiga a todos los que se van a estar conectando en vivo y a los que se conectarán en tiempo futuro. Mi nombre es Miguel Ángel Morales, soy un siervo del Señor. Por su gracia estoy aquí para compartir un poquito de lo que he experimentado en este camino. Sé que muchas personas se podrán relacionar o si acaso podrán entender que es algo real y más que nada es para darle la gloria al Señor. Esto no es lo más fácil, pero es algo que nos pide Dios que hacemos, que le demos la gloria a Él. Amén. Denos un like ahí para que de esa manera más personas puedan ser notificados de lo que está pasando. Yo te pedí que vinieras, bro, porque realmente tienes un testimonio muy poderoso, ministro. Pues primero que nada, le quiero dar las gracias al Señor que nos da esta oportunidad, porque a veces uno piensa, lo toma como poco lo que has pasado, pero es un privilegio poder compartirlo en estas plataformas que creemos que es el medio más fuerte ahorita para poder alcanzar a aquella gente que ve de lejos y quiere escuchar qué es lo que pasó, qué es lo que ellos se pueden relacionar para dar la gloria al Señor. Para mí, más que nada, fue una niñez. Pues Pastor Marco es mi hermano de sangre. Crecí en una familia que estaba unida hasta cierto punto, pero a ir creciendo fuimos expuestos a muchas cosas que nos dañaron la niñez, mucha violencia. Y yo, como siendo el hijo menor, ¿verdad? De los tres hermanos, el menor, prácticamente era como visto como la persona que nadie conocía o inseguro por cualquier situación, porque las palabras que te hablaban y todo eso. Entonces eso fue consumiendo mucho por así decirlo, mi confianza. Y ya al crecer... Entonces tú eras inseguro cuando estabas chico. Bien inseguro. ¿Por qué crees que venía esa inseguridad? Una de las cosas más que destaca en mi vida, en mi testimonio personal, es de cómo Dios me transforma y me quita de una inseguridad extrema, o sea, al punto que en la escuela yo no podía, aunque tuviera la respuesta para ciertas cosas, había una inseguridad tan grande que yo, hace cuenta que sudaba y temblaba y era algo que yo no entendía, pero ya después me di cuenta que era algo que... Oye, pero a veces espiritual. uno llega a pensar que eso es normal, ¿no? Piensa que así es uno, que, o sea, te encapsula todo eso, esa identidad que uno dice, oye, ¿por qué soy así? Y te pregunto esto, mi hermano, porque todos tienen un punto de vista diferente. Ya ves, la otra vez que vino Lupita, el punto de vista de ella era completamente diferente al de uno. Sí. Y entonces, tú siendo el hermano menor de tres, viste un ángulo completamente diferente, batallando con la inseguridad. Platícame un poquito de qué es unos recuerdos que tú tienes de esa inseguridad que pasaste. Una de las cosas que cuando empieza esto es lo que se le llama el bullying en la escuela.
Pero eso empezó en la casa, ¿no? En la casa empieza todo eso. Y lo que yo notaba era de que lo que yo no podía hacerles, digamos, a mis hermanos o sí, porque siempre fueron mayores que yo y pues yo prácticamente indefenso en una posición, obviamente que estoy más chico. Yo imponía eso mismo afuera, como con un coraje. Y yo me recuerdo que no era normal, era algo exageradamente raro. A un punto de que había una maestra que le hablaba a mi mamá y le decía que me tenía miedo porque como yo le miraba. Porque yo en mis ojos tenía como una alergia en los ojos. Tenía los ojos rojos. Que los tenía bien rojos. Y yo me acuerdo que eso era un punto donde muchos niños me molestaban porque yo tenía los ojos rojos. Decían que era marihuano a la edad de, de segundo grado, no sé qué es como unos que 8 o 9 años. Y yo me recuerdo que eso empezó a crear algo en mí, que los insultos empezaron a ser tan grandes que yo creo que ahí empieza lo que es la inseguridad de siempre decir cómo me veo, me están mirando, la apariencia. Y aparte de ahí, creciendo ya, obviamente empecé a subir de peso, pues tercer grado, cuarto grado. Y luego el bullying no solamente fue de los ojos, también fue del peso. Entonces, eso fue, yo creo que ahí fue más agresivo, me hice más agresivo. Y empecé yo a prácticamente hacerme bien frío. Porque tú sabes, a veces crecemos en una familia tradicional, la cultura que es fuera de las cosas de Dios, crecen hablándole a los niños o hablando sobrenombres de una manera que los marca. Cuando los niños son marcados por un sobrenombre, la máxima autoridad, digamos, como los papás, los tíos, prácticamente de ahí viene, ¿no? Entonces, no solamente era de extraño, sino era de familia. Y cuando viene de ahí, yo creo que sale una fuerza muy fuerte en contra de la identidad de los niños. Entonces, yo me encontré en esa lucha mental, en lo que es en mi identidad, lo que era el peso, mis ojos, y luego después fueron los dientes. Era un bullying extremo en la escuela. Como puedes saber, no teníamos a Dios en nuestro corazón, íbamos a la misa y así, pero no era como algo donde se establecía en la casa el amor, la unidad, todo eso no existía. Entonces creo yo que en el transcurso de todo esto empezamos todo con lo que es el enojo, la ira, la venganza. O sea que cuando tú tienes eso y te hacen cosas y no acudes a Dios, no tienes a alguien que te hable de Dios o te dé esperanza, de cambio, uno como que pierdes el sentido de las consecuencias de hacer cosas malas. Entonces yo me acuerdo, si bien recuerdo, empecé a hacer eso, luego empecé a robar también, o sea, empezó de una cosa a otra, siendo niño. Tenía una lucha. ¿Y qué te robabas? Tenía una lucha robando cosas, era como que era algo más fuerte que yo. Yo decía, pero ¿por qué quiero robar? Pues en las tiendas era como me robaba un chocolate y que me robaba pilas. Y era algo bien raro porque yo decía, pues ¿para qué quiero esto? Pero eso también viene de la escasez, ¿verdad? Que eso viene... Y cuando robabas las cosas, ¿cuándo fue que paraste de robar? Uno no se da cuenta, pero empiezan a suceder muchas cosas que si sigues igual y no te compones, pues acabas en la cárcel o muerto, porque también eso también nos llevó juntamente contigo a lo que es a las pandillas, a las drogas, la pornografía, que también fue una de las cosas que batallamos mucho. Empezaste a robar, mi papá y mi mamá no sabían. No sabían. Yo me acuerdo que te metías a las tiendas y agarrabas sabritas y les echabas chile adentro en la tienda. Era una de las cosas que yo me recuerdo que antes, cuando estaba así, que yo empezaba a notar que agarraba atención. Y entonces la atención que yo no tenía, la recibía cuando la gente me decía, oh, fíjate, no le da miedo. O no llora. Llegaba a un punto donde me pegaban tanto lo que era Marco, Jonathan, y que decían, Miguel no llora. No llora. Y era algo que yo a crear como una piel dura, pero en la carne, pues lo que es en el sentimiento, de que hasta cierto punto sí se creó, o sea, yo ya no sentía nada, me hice bien frío, porque yo trabajé en eso, o sea, que los insultos, los golpes, las ofensas, no me lastimaran. Entonces,
Y no me di cuenta que obviamente eso hasta la edad de prácticamente cuando tuve el encuentro sobrenatural, ahí fue donde Dios fue rompiendo de una manera más forzosa eso en mi vida, lo que yo no lo podía hacer. Wow, man. Platícanos un poquito de cómo empezaste a boxear y para que se vaya escalando un poquito más la historia. Nosotros vivíamos en Coachella, nosotros crecimos ahí, teníamos obviamente una vida que iba rumbo pues, a la cárcel, las pandillas y todo eso. Mis papás agarran una casa como a 30 millas para el sur, como Meca, y estando en Meca, yo me recuerdo que juntamente contigo queríamos cambiar algo, nosotros nos decía que teníamos que cambiar, pero no podíamos, era como arrastrar la identidad de lo que habíamos conocido y querer cambiarlo, pero no saber cómo. Y yo me recuerdo que cuando llegamos a esta ciudad llamada Meca, mis papás agarran casa allá y nosotros en una de esas que salimos a conocer el lugar ahí, conocemos a un coach de boxeo. Era una persona que yo me podía relacionar con él porque era una persona, estaba joven, bueno, no tan joven, ¿verdad? Pero ahorita ya lo veo más o menos como fue mi edad ahorita, como en la edad que tengo ahorita. Y era una persona que quería él ejercer el entrenamiento en alguien que tenía hambre. Y entonces así es donde empieza, que a través del boxeo empiezo yo a abrir mi mente a lo que es, a soltar el coraje, a soltar ese odio, todo eso que uno retenía. Entonces a la edad de 13 años, si no me equivoco, 12 o 13 años. Es como el 7th grade, ¿no? Fue que que empecé a boxear. Y entonces, para mi sorpresa, ese coach era cristiano. Él era una persona que su apariencia era muy diferente a lo que ahora vemos un cristiano, ¿verdad? Porque él era un hombre que el Señor lo sacó de las pandillas, de la droga. Entonces, él me lo decía de un punto de vista como de testimonio. Entonces, a mí me abría los ojos porque decir que una persona que estuvo en malos pasos como los que yo iba, me decía pues que había otro camino, ¿verdad? Y me hablaba de Dios. Y tenía mucha gracia para el tema, pero igual así me enseñaba a pelear. La semilla ahí se fuese plantada y sin conocer prácticamente el mundo espiritual, Dios ya me estaba apartando para lo que era una pelea espiritual prácticamente. Wow. Te empezó a plantar la semilla Sí. y tú te ibas para la casa, pero no se te pegaba nada. No se me pegaba nada. Porque yo recuerdo que nos burlábamos Sí, cuando él nos hablaba la palabra, nos la pasamos riéndonos Sí, de ellos. sí. Y pues una pregunta pues muy, muy común. ¿Fumaste alguna vez? ¿O Sí, tomaste? sí. ¿Y cómo fue que empezaste a tomar? Fumé, tomé, no hice las drogas como la heroína, todo eso no. Nomás lo de tomar obviamente fue cuando en high school, en los fines de semana y pues todo detrás de nuestros papás porque ellos no sabían. O sea, mi papá él batalló mucho con el alcohol, que había como algo también ahí que nosotros sabíamos que no era bueno, porque mirábamos cómo él actuaba, pero aún así prácticamente era el ejemplo que tenías. Entonces pues sí, tomé, fumé, marihuana, cocaína y hasta una vez, no sé qué era, que yo pienso que le mixtearon algo, que yo sentía que me iba a hacer overdose. Sí, me Yo acuerdo. sentí que me iba Y prácticamente... en aquel entonces ya conocías de Dios, ¿no? Pues ya tenía el conocimiento porque el coach fue como a la edad de 15, 16 años más o menos, 15 o 15 años más o menos, cuando sucede esto, porque yo ya iba a la iglesia, pero no estaba convertido. O sea, estaba convencido de que había un Dios, pero no quería dejar el pecado de todo eso, de los parties y todo eso. Era como que todavía quería un poquito porque estaba muy joven cuando yo me entero del mundo espiritual y todavía quería ir a probar y buscar y hacer todo, o sea, lo que todavía estaba ya por conocer, según yo, ¿no? Entonces, un día yo me recuerdo que se me viene la idea de buscar lo que es la droga, era la marihuana. Y pues estando con algunos amigos en aquel entonces, me hago skip el boxeo ese día. Me evité lo que es la práctica del boxeo, lo dejé por ese día. Wow. Porque yo estaba alrededor de personas que estaban en eso, pero yo con el deporte, yo creo que el Dios usó el deporte, yo sé, para que yo me fuera alejando de esas cosas y me cubrió lo que fue todo
los tiempos del teenagers, desde edad de la adolescencia y hasta salir de la high school, de la escuela, no sé cómo le llaman en inglés, ¿verdad? En español, lo que es el noveno grado, así. El deporte fue lo que me impidió salir de todo eso, pero ese día yo dejé esa disciplina y fui inducido a ir con los amigos y me peer pressure, te presionaron. me Pues. presionaron, o sea, nomás una vez, al cabo tú eres un atleta, tú eres un deportista. Y me acuerdo que dije, pues está bien, ¿no? Y me sometí a eso. Y me acuerdo que ese día estaban ahí con varias personas, conocía más que a 2 personas. Y estando allí, ya cuando me dan a mí a probar, que ya lo había hecho, pero en este tiempo fue en un lugar diferente con gente que yo no conocía. Entonces cuando yo tomo ese cigarro y empiezo a fumar, al poco tiempo me empiezo a ilusionar cosas, a cosas que nunca me había pasado, porque yo no había experimentado esto. Ya había hecho esa droga, la marihuana, pero no me había pasado lo que me pasó. Y empecé a mirar cosas como que se abría el cielo, que se abría así y se miraba como que se estaba absorbiendo todo. Y en ese momento ahí otro muchacho saca una navaja y me quería picar con la navaja. Era amigo de mi amigo. Entonces yo me quedé confundido y en ese momento yo digo, me convencieron para hacerme algo. Porque pues yo era boxeador y así. Entonces yo empecé a hacerme ideas que me querían navajear. Y entonces él y todos los otros muchachos estaban prácticamente con el otro muchacho, porque traía una navaja. Y yo dije, en primer lugar, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces entre mí yo ya sabía que no tenía que haber estado ahí. Yo dije, si algo me pasa, me llegan a navajear o me quedo inconsciente, mi reputación era mi tiempo, aquel momento de boxeador, ni siquiera de cristiano, de boxeador. Uh-huh. Y yo dije, tengo que salir de aquí, porque si me hacen algo, aquí voy a acabar. Porque acuérdate que yo ilusionaba mucho, sentía que se abría el cielo y me empiezo a paniquear, entre un pánico, de una manera como una ansiedad que nunca había experimentado. Entonces salgo de esa casa y corro, no sé ni para dónde le corrí, que mi casa ahí no estaba tan lejos, estaba como como una milla más o menos. Entonces empiezo corriendo yo y empiezo a correr y siento como que todo empieza a dar vueltas así. Y en mi mente yo ya estoy la culpa de que se hubiera ido al gimnasio. O sea, como que estaba yo bajo la influencia de esta droga, que fue algo que le echaron extra, no sé qué era, porque no era normal para lo que estaba sintiendo. Pero en ese momento yo dije, me voy a morir, porque sentía el corazón así, como sentía que me iba a parar, que me iba a dar un ataque, amado. 15 años más o menos tenía. Wow, mira nomás. Pero en mi mente ya me dio tanta pena, pero ya estaba tan lleno de esa droga, no sé qué era. Me dio tanta pena pedir ayuda, que yo me acuerdo que dije, ¿qué van a decir? Wow. Entonces, yo me acuerdo que te llamo. Y yo le dije a Marco, sin exagerar, le dije, brother, ando por acá, no sé por dónde ando, pero te digo porque me siento que me voy a desmayar y aquí me voy a quedar tirado. Yo pensé que no iba a llegar a la casa, porque en ese camino que estaba yo corriendo pasaba un Sunbus. Y ese Sunbus hace un ruido, ¿no? Hace un autobús esos de público. Y hace un ruidazo. Entonces yo esa visión no la había mirado ya nomás miraba el alrededor así. Cuando salí de la casa ya no volví a mirar la visión de que se absorbía algo en el cielo. Cuando llega ese Sunbus, el bus, empieza a hacer un sonido como de... Bzzz, y yo empecé a mirar como las películas. Me van a raptar. ¿Qué? Prácticamente. Wow. Prácticamente yo en ese momento pensé en eso, porque yo estaba muy joven en la fe, bien poquito. Que yo dije, porque pues obviamente uno es bien inocente, ¿no? Lo crees, pero dices tú, que me desvío acá, que puede suceder. Y entonces yo sentí eso, yo dije, ¿sabes qué? Y en ese momento me
me, me sentí bien mal, bien culpable. Y fue donde me cambió el pensar de eso, de las drogas y todo eso. Porque un momento puede quitarte la vida. Mira, hay gente que una vez que calan la droga, es la última. Sí. Y es porque, mira, mi mamá ni sabía, mi papá nunca sabían de todas tantas cosas que andábamos haciendo hasta que ya que nos convertimos a ser cristianos, ya les platicábamos todo lo que pasaba y man, a ti te pasaron cosas muy fuertes que me acuerdo que me llamaste, ¿sabes? Y sí, me acuerdo que estabas bien asustado y yo ya iba a la iglesia, pero pues no quiere decir que ya lo entendía, todavía andábamos, porque yo recuerdo tantas cosas que nos pasaron. Ya. Y pues tú ya estando, esa vez que me llamaste, me dijiste que pensabas que te venían siguiendo, que alguien te quería matar y yo te dije que te fueras para la casa. Te decía, ¿dónde estás? No sabías ni dónde No andabas. sabía dónde estaba. No, ¿cómo llegaste a Jesús? ¿Cómo te diste cuenta ya de que había un Dios? Pues como la edad, como a esa edad, obviamente yo ya conocía a Dios, pero yo no lo buscaba, sino que a mí se me aparecían las conversaciones de Dios por el coach. Y luego ya después fuiste tú, ¿verdad? Que tú andabas en eso y pues yo siempre estuvimos esa unidad. Entonces yo sí empecé a cuestionar, pero me irritaba lo que eran las cosas de Dios. Me irritaban porque pues yo estaba endemoniado prácticamente. Tenía espíritus y era una persona que sentía tanta fuerza de mi propia persona como lo son los ateos. De que dice, no, depende en mí, depende de lo que yo sé, en lo que yo hago y si no hago nada mal, no me va mal. Si hago las cosas bien, me va bien. Y si me porto bien, pues la gente se porta bien conmigo. Pero ese era mi punto, obviamente así yo me sentía, que no necesitaba a Dios, ¿verdad? Mientras pues estaba joven y más joven, y pues no tenía más que, pues en realidad, yo creo que lo que conflictó en las cosas de Dios era cuando yo escuchaba que le hablaban a Dios como un padre. Entonces, para mí eso estaba como chueco porque no tuvimos un papá realmente como affectionate, que tuviera mucho amor o así. Entonces yo le batallé con eso porque no quería, no sabía ni entendía cómo hablarle a Dios. Entonces para mí era como algo raro, algo como cringy, algo que se sentía raro, como que nada, si yo no lo siento, no lo quiero creer, porque no lo quiero hacer a fuerzas. El encuentro con Dios y el proceso de tú y mi papá cuando sales y todo eso. Obviamente yo acudí a ayudarte porque pues eres mi hermano, ¿no? Pero tú empiezas a tener un encuentro con Dios, empiezas a cambiar, entonces yo sabía que era una persona bien tremenda, Marco. Era una persona que no se dejaba, ¿no? Y para cualquier cosa quería pelear y incluso hasta con mi papá y mi mamá, cualquier cosita, o sea, alguien rebelde. Entonces yo empecé a notar cómo eso empezó a cambiar de ti. Entonces hubo una curiosidad, dije, ¿sabes qué? Pues te ves en paz, te ves calmado, te ves como que algo está cambiando. Y aunque yo quería eso, como que algo en mí no quería como que no quería aceptarlo, pero yo sabía que era algo bueno. Entonces, yo me acuerdo que me hablabas de Dios, pero yo no, no creí. Y yo me acuerdo que hasta cierto punto yo decía, no me tiene que convencer nadie, o sea, me tiene que pasar. Y me acuerdo que yo hablaba con Dios, en aquel entonces pensaba, ¿no? Y yo decía, si Dios es real, me tiene que quitar la inseguridad, nadie me tiene que convencer, o sea, que pase algo sobrenatural. O sea, que nada más venga y que no tenga que convencerme a alguien porque pues las cosas de Dios no son explicadas por un hombre, el Dios lo manifiesta. Wow. Entonces, así fue y así me quedé en ese punto así. Entonces, había muchos problemas en la casa y yo seguí en el deporte, o sea, yo seguí en eso, porque el coraje yo lo soltaba en el deporte. Incluso el coach que teníamos decía que no era normal que tan fuerte nosotros pegábamos. Decía, oye, pero ustedes son niños, tienen tanto coraje, decía. A ese él decía, like, tienen una fuerza, los llevaban a diferentes gimnasios y nos decían, pues que no éramos normal, o sea, que tenía una fuerza, como un coraje que no era normal, o sea, que había una raíz. Y pues eso hace cuenta que yo me abrigaba en eso, yo decía, pues, yo no sabía que prácticamente tenía ese coraje por todas las cosas, las ofensas, la inseguridad. Entonces yo me empecé a expresar por lo que prácticamente es la violencia, lo que es el deporte, porque ahí es legal, ¿no? Lo que es el deporte es legal, es un deporte que la verdad es un deporte bueno, que creo yo que
no lo practico ahorita, pero creo yo que es bueno que haya esos alcances, porque si no hubiese sido por el deporte de boxeo, yo creo que yo no estuviera aquí, yo creo que tú tampoco, porque era algo que nos podíamos identificar. Y te ayuda a que te mantengas pues ocupado, especialmente uno de joven. Yo creo que yo empecé a crear un carácter de pelea, de lucha, una persona que empecé a decir, yo no, como que ahí estaba una esencia mía, personal, de que era el pelear, o sea, y empecé a buscar eso, y el boxeo, empecé a buscar eso, y me empecé a determinar más en eso, la disciplina para el boxeo empezó a crecer, y es a través de ahí que yo empiezo a recibir, aparte que el coach era cristiano, ¿no? Nos empieza a llevar a la iglesia y así, y nos empieza a hablar de los demonios, pero no era algo como profundo, era nada más que lo decía. Y yo me burlaba de eso, yo me burlaba aún teniendo que tú estabas cambiando y esto y lo otro. Y para hacer las cosas más cortas, que estamos hablando de lo que pasó, hubo un momento donde me encuentro con lo sobrenatural. Un día llegando de la práctica, en ese momento tú ya estabas orando por la casa, por nosotros, y creo que ya estabas ayunando y orando, y pues le creíste a Dios, ¿no? Yo me acuerdo que cuando llego un día de la práctica, llego ahí como la edad de 16, 17 años más o menos. Yo me recuerdo que llego a la casa y se sentía una atmósfera que nunca había yo entrado, una atmósfera rara, o sea, una atmósfera, o sea, que no lo entiendes. Es como que entras a un cuarto y ¿qué está pasando? O sea, nadie está diciendo nada, pero sabes que algo está pasando, o sea, hay como una lucha, como que algo está chocando. Y como no lo entiendes, no lo entendía yo pues me quedaba mirando a ti, y tú estabas orando por la familia. Y en ese momento tú le pones manos a mi hermano, y entonces a mi hermano mayor, y en ese momento se manifiesta algo, se manifiesta un espíritu que empieza a hablar y empieza a querer golpear, a querer dañarse, y entonces yo me empiezo a quedar confundido porque yo nunca había mirado esto, o sea, no quería creer en Dios, estaba prácticamente como en mi mente, yo dije, pues esto es Marco, él está haciendo algo, porque él el que estaba hablando, ¿no?, en las cosas de Dios. Como yo no entendía lo que estaba pasando, yo volteaba a mirarlo a él, y él también apenas, era una de las primeras veces, si no es que la primera, que él miraba eso. Entonces él se quedaba también, que él no sabía lo que estaba pasando, pero que oráramos. Y él me dice que dijera en el nombre de Jesús y que la sangre de Cristo. Entonces prácticamente me dice, usa el nombre de Jesús, y ya me da las armas sin yo creer. Es como que si prácticamente te dan una pistola, pero no sabes tirarle, te da miedo. Sí, me acuerdo cuando esa vez, pues yo estaba ya ayunando y oraba, pero era porque así sentía. O sea, nadie me decía, hey, tienes que ayunar. Pero cuando esos demonios se manifestaban, yo no sabía el poder que hay en la oración y en el ayuno. Yo no sabía. Para mí eso pasaba, y yo decía, ¿qué está pasando? O sea, no sabía qué hacer. Recuerdo que con toda la fuerza que él tenía, ¿qué fue lo que empezaste a ver cuando ya miraste cómo se le ponían ¿te acuerdas cómo se le ponían los ojos? ¿Cómo tenía todo? Sí. Es la primera vez que te encontrás con un demonio. Sí, con un espíritu maligno. Es la primera vez, y cuando yo estaba mirando esto me dio mucho miedo, confusión, y pues estaba confundido, o sea, no sabía lo que estaba pasando, tenía miedo y no sabía ni por qué. Pues acuérdate que yo era muy valiente, ¿no? Pero en ese momento era como que no hacía acá. Y Marco pues estaba bien musculudo, porque él en ese tiempo él era una persona que levantaba pesas, y no podíamos. Y era como yo siempre cuando yo lo cuento personalmente, era como un terror que se sentía. Era como algo como what is this? ¿Qué es esto? Y algo bien fuerte, porque pues nunca lo has experimentado. Hay gente que ya hoy en día lo ve muy, muy común, ¿verdad? Que hablan y que videos, pero cuando tú lo ves, nunca has mirado esto. Nadie te lo ha contado. El YouTube ni existía, creo. Y a lo mejor sí, pero no había nada. Nadie contaba de esto ni nada. Ni en donde nos congregábamos. Hablaban, pero no hablaban de que esto era algo que se manifestaba. Entonces yo no entendía por qué, ¿verdad? Era porque pues, obviamente ahora sabemos que Dios nos quería usar para su reino.
Pero en ese tiempo yo me recuerdo que yo empiezo a tener tanto coraje porque yo era una persona que quería resolver las cosas rápido. Pues, ¿qué está pasando? O sea, no se está calmando, pasaron 2, 3 horas y no podíamos. Eran como 4 horas. 4 horas. Y en ese estaba aprendiendo Marco, ¿no? Estaba aprendiendo lo que era la liberación y todo eso. Creo que apenas, si acaso, miraba eso. Y no podíamos sacar ese demonio. No lo sacaban. Y me acuerdo yo que Dios me usa a mí para que yo viera, para que yo mirara la autoridad que hay en el nombre del Señor. Que incluso cuando uno se está muriendo, y aunque nosotros no tengamos, o sea, prácticamente yo no tenía una relación con Dios, pero Dios salió ese momento y me auxilió aún en mi incredulidad por amor a su palabra y amor a lo que Él ya estableció. Porque yo no merecía, fue por su gracia. Amén. O sea, mi actitud hacia las cosas de Dios era como que, yo no necesito eso. Eso es para gente cobarde, eso es para personas que no tienen nada que hacer. Yo no quiero hacer eso. Yo voy a ser boxeador y voy a ser profesional y voy a ganar mucho dinero. Y pues por mis fuerzas, que voy a luchar, voy a pelear. Y así, esa era mi mentalidad. Que no tiene nada de malo para los que sí lo están haciendo, ¿verdad? Es muy bueno que estés enfocado, pero para mí fue así. Entonces cuando yo llego a esto, después de 3, 4 horas, yo sentía mucho miedo y mi fuerza no podía. Que en el transcurso de ese tiempo, mientras Marco lo tenía así amarrado con los pies, 2, 3 personas agarrándolo, no podíamos, y hablaba cosas de sobrenaturales, ancestrales, de cosas de pactos del diablo, de que iba a matar a la familia. Era como de voz de tercera persona. Es como decir, digamos que el demonio decía, los voy a matar, decía, los voy a matar a todos, decía. Y que tenía el propósito de matarnos y que matarlo a él también. Entonces yo cuando empezaba a mirar esto, me quedaba confundido. O sea, que eso está siendo actuado o qué. Pero no era solamente lo que decía, sino lo que se sentía. Era algo que la verdad era... Y era un tiempo frío y la casa estaba súper caliente. Estaba bien caliente, sí, estaba calientísimo y sudando y sin camisa y rasguñados y de todo. Y yo me acuerdo que en ese momento, ya que no pude, acudí después de mis fuerzas que se agotaron. Se me vino a la mente nada más las palabras del coach que tenía. Porque él siempre decía, él me decía que la mayor pelea era la espiritual, en la cual quería que supiéramos, ¿no? Y nos daba la palabra de Dios, nos hablaba la Biblia, nos llevaba a la iglesia y así. Y decía, la palabra de Dios, mi hijo, me decía, es una espada de doble filo, dice. Y que los demonios temblaban a la palabra y al nombre del Señor Jesús. Wow. Nuestro labor es solamente dar la palabra. Darla y Dios es el que la va a hacer crecer. Entonces yo no tenía necesidad, no tenía esto, no me estaba pasando, pero la palabra estaba ahí. Que cuando viene una necesidad espiritual, yo me doy cuenta, nadie me dijo, yo nada más escuché y me imaginé, me recuerdo que solamente escuché las palabras del coach y me dice la palabra de Dios, wow, es la espada de doble filo. Y los demonios tiemblan, me decía. Y yo no era cristiano, no era una persona que así como ahorita, ¿no? Yo nomás es lo primero que se me vino en mente. Y entonces yo reté a Dios. Yo le dije, a ver si es cierto, a ver si que eres Dios. Yo no sé la Biblia. Yo no sé, al punto que no sabía nada de la Biblia, que yo pensaba que el libro de Job era para que agarraras un trabajo. Y yo sé que tú también decías eso. Pero yo pensaba que el libro de Job era job. Era para para ayudar a cómo agarrar un trabajo. Y nunca, ni aún así lo abría, porque pues no trabajaba en aquel entonces. Yo era tan ignorante en nuestra familia en eso, que yo pensé que eso es lo que yo pensaba. Así estábamos todos. Entonces, y es como de película, ¿no? Está tirado ahí Marco haciendo la liberación con fuerza, y el cuarto todo caliente, yo con un dolor de cabeza, confundido, con miedo. Y lo primero que se me viene en mente es la Biblia. Y cuando volteo a ver, en todo lugar, no había ningún otro libro, no había ningún otro artículo que sobresalió.
Y lo que sobresalió fue una Biblia que estaba arriba del microondas. Y esa Biblia yo no sé de dónde salió. Esa Biblia estaba arriba de un microondas. Y yo voy y digo, ahí está la palabra de Dios, está la espada. Y agarro la Biblia. Le digo, yo no sé qué voy a leer, pero si se supone que esta palabra tiene poder, donde yo hable, algo tiene que pasar si es Amén. espiritual. Aleluya. Y lo abrí, amado. ¿Y te recuerdas bien? Y Yo nomás, por eso mis inicios fue así, de que abría la Biblia y que Dios me hablaba. Y así era, porque así fue mi fe inicial, cuando no sabía obviamente cómo escudriñar la palabra, cómo entrar en oración. Yo nomás abría y Dios me hablaba, porque así fue mi primer encuentro. Y cuando la abro, empieza a hablar lo que es la palabra, cuando un espíritu inmundo sale del cuerpo de una persona. Y cuando ese espíritu se va y anda rondando por lugares secos, y luego regresa. Y cuando yo estoy leyendo esto, el espíritu en la persona no reaccionaba cuando yo le decía, cálmate, o ya, tómate ese rollo. No respondía. wow. Cuando yo empiezo a leer la palabra de Dios, me acuerdo que tú te lo tenías así boca abajo, y yo leía la palabra. Y mientras yo leía la palabra, el espíritu en esta persona lo dobló para casi como una patada escorpión. ¿Haz de cuenta? Estás tirado aquí así, y como con sus pies me tumba la Biblia. Me dice, cállate, me decía, cállate, no es cierto, cállate. Y se empieza a poner los dedos estos así, y decía, cállate. Y yo empecé a mirar algo sobrenatural. Dije, wow, esta palabra tiene fuego, tiene algo, está cortando. Y yo empecé, y tú me dijiste, yo con miedo, yo me temblaba la voz. Y ya, sigue leyendo. Y ahí, por primera vez, yo veo el poder de la palabra. De que la palabra sola, aunque yo no creía, aunque yo estaba dudando de la palabra, Dios me mostró su poder a través y depender de su palabra, aun cuando según yo, no había un Dios. Entonces ahí yo veo la liberación, y en el transcurso del momento le hablamos a una hermana que Dios la utilizó, que era la que nos estaba ayudando, la hermana Betty, que Dios la bendiga. Ella nos empezó a asesorar y a ayudar ahí, pero cuando yo vi eso, noté que el mundo espiritual era real. Y ya cuando quedó libre esta persona, no supo lo que había pasado. Entonces ahí fue donde yo dije, wow, ¿qué es esto? Y ya después de ahí yo solito empecé a tener reverencia por las cosas de Dios, como respeto de no meterme a cosas que no eran. Wow. ¿Y qué fue lo que pasó después? ¿Ya te hiciste un cristiano entonces? No, después de ahí prácticamente yo fui buscando las cosas de Dios como poder. O sea, fue algo que me llamó la atención por lo que es el poder, de lo que era por los demonios, expulsar demonios y todo eso. Y me acuerdo que sin apuntarnos, solito nosotros entra una hambre de ir a orar por personas. Y pues no me acuerdo muy bien cómo fue ese momento, pero después de ahí nos empezamos a meter más en las cosas de Dios. Y yo me acuerdo que teníamos, con los amigos que teníamos, le empezamos a hablar de Dios de una manera, hace cuenta que de un momento a otro, hay un Dios. There's a spirit realm, hay un ámbito espiritual, el mundo espiritual es real. Como niños, hace cuenta, como algo que habíamos descubierto. Y la gente pues se quedaba como que, ¿qué onda? y pues eso fue así, se fue desarrollando, y poco a poco empecé a notar que teníamos algo diferente, que tenía algo diferente, pero no sabía qué. Y aunque yo no lo quería, como que ya estaba yo como convencido que ya mi vida no iba a ser normal pues como pecando. Te sacudió. Me sacudió, y aunque después de ahí todavía le batallé, ¿no? Quería seguir en el mismo estilo de vida, pero ya no era el mismo. Un encuentro fue lo que sacudió tu existencia. Sí, fue un encuentro. ¿Qué palabra le das a los padres que están viendo esto, amado, que tienen hijos rebeldes, hijos que están en drogas, hijos que están adormecidos por la vida? Porque hoy en día hay mucha gente, hay muchos hijos que parece que están completamente ausentes de la familia, así como tú estabas.
unas personas inseguras, desconectadas de la realidad, ¿qué les puedes decir a esos padres o a esos jóvenes que están viendo? Pues yo le puedo decir a cada persona que tiene una palabra de parte de Dios que la den, ¿verdad? Con gracia y como el estilo que Dios te lo ha dado a ti, y no tratar de forzarlo, porque la vida de Dios crea procesos donde a través de ahí van a saber que necesitan de Dios. Entonces, mientras ellos no lleguen realicen en su corazón que necesitan de Dios, ellos van a pensar que lo hacen por ti. Entonces yo creo que descansamos cuando sabemos que la palabra de Dios es poderosa y es espiritual. Y los encuentros con Dios, en Dios, van a suceder en aquellas personas. No lo vas a hacer tú, no lo voy a hacer yo. Dios va a poner cosas, gente y situaciones que harán que esa palabra que tú diste, que parecía que no pasaba nada, de eso lleve su fruto. Entonces lo que puedo decirles, que animen, que le animen a sus hijos, sean involucrados con ellos y estén presentes en los deportes, y porque siempre nosotros, pues Marco, mi hermano, crecimos en una familia donde no había apoyo, cuando jugaba fútbol, tampoco el boxeo, y pues hace cuenta que fue como algo que empezó a adormecer el sentimiento del apoyo. I don't need, no necesito a nadie. Siempre he sido así en todo. Entonces eso crea una manera de pensar y una manera de tratar a la gente y tratarte a ti mismo también como frío. No hay sentimientos, no hay emoción de nada, es nada más como algo bien feo, algo que adormece a la gente. Oye, Amado, y realmente eres un testimonio vivo, Amado, porque si algo tú eres, es una persona que no te gusta no te gusta estar, si no te gusta estar pues diciendo algo que no. O sea, yo lo he visto. Entonces yo recuerdo porque todavía ya tenías ese encuentro, pero todavía batallabas con la inseguridad, ¿verdad? Sí. Y yo sé que este testimonio mucha gente está diciendo que está muy poderoso tu testimonio y siente que es muy largo. Lo vamos a tener que dejar por una segunda parte, Amado, para que nos cuentes de las experiencias de cuando andábamos orando por personas. Sí. Y bueno, antes de que cierres, sé que hay una parte que todavía no has contado, ¿verdad? Pero creo que no sé si la quieres contar ahorita o la quieres dejar para... Quiero dejar que es muy importante, porque no quedé allí, ¿verdad? Vine yo a las cosas de Dios, puedes decir que por miedo, pero no significa que aprendí todo ahí. O sea, el mundo espiritual se manifestó porque crees que hay en el nombre del Señor hay poder. Jesús lo dijo a sus discípulos, que en aquel día vamos a estar asombrados de que los que van a decir que no los conoció, y aquellos que no lo conoció van a decir, pues yo saqué fuera demonios. O sea, que no está nada más en que los demonios se manifiesten, porque se manifiestan los espíritus porque tú crees en el nombre del Señor Jesús. Estás convencido que tiene poder, que es el rey. Estás convencido que él tiene la autoridad, y los demonios saben y salen. Pero eso no quiere decir que conocemos a Dios, que tenemos una relación genuina con Él, que Él nos aprueba. Y yo creo que después de ahí, pues seguí con la misma valentía después del mundo espiritual. Empezamos a orar por personas, y quiero hablar en este punto de que después de ahí yo estaba bien atormentado. Yo no dormía porque eran tantos los ataques. A mí se me subía el muerto, como dicen, pero yo lo miraba, era tan constante siempre. Era tan constante que yo lo miraba así un espíritu que se me subía con los ojos abiertos. Y yo lo miraba y yo no podía moverme. No podía moverme y nada más decía la sangre de Cristo. Y yo no me podía dormir. Yo dormía con el espejo, con los focos prendidos. Tanto que yo cerraba los ojos, pero con los ojos rojos me despertaba para el siguiente día. No descansaba. Aunque sabía que había poder en el nombre de Jesús, yo no podía descansar, hasta que después yo entendí el amor de Dios. Porque recuérdate que yo siempre fue peleador, fue persona que peleaba y todo. Entonces en el mundo espiritual viene siendo la misma. O sea, tienes que ser agresivo, te tiene que gustar la pelea, la lucha espiritual. Entonces era fácil eso, porque entraba en lo mismo que ya yo hacía. Pero yo quería depender de mi propia fuerza como en el mundo natural.
Y no era así, aunque Dios se manifestaba en el nombre, yo sentía que yo era mi propio defensor. Hasta un día, para dejarlo aquí a muchas personas que son muy espirituales, que pelean contra tantos demonios, se saben los nombres de los demonios, saben el nombre del principado, pero no tienes paz. Yo no tenía paz, aunque sabía que en el nombre de Jesús cubría mi cuarto con el aceite y antes de dormir profetizaba y derribaba y construía, construía cosas alrededor de mí, vallados de fuego, pero no descansaba. Y un día ya de edad de casi como 23 años, 24 años, tuve un encuentro sobrenatural donde en un evento un profeta me señala por mi nombre, apellido, carro que manejo y todo. Entonces yo digo, pues está nice, ¿no? Está suave eso. Yo ya era cristiano, pero no era así como en ese lado, como no conocía a Dios, de un lado del amor de Dios. No hizo nada y eso, hasta que después voy llegando a mi casa. Yo tengo un encuentro sobrenatural que yo no lo pedí, pero yo lo necesitaba. Porque estaba a punto de formar una familia y ser padre y todo eso. Yo no tenía ese conocimiento de tener un encuentro con Dios como Padre, protector, que te ama, que te protege, que te está ahí contigo. Y yo me acuerdo que cuando empiezo a ir manejando, yo siento como una presencia, como de unos ojos viéndome, pero no de una manera mala, no como con miedo, sino como con protección. Y yo miraba al cielo y sentía que era algo y dije, ¿estoy soñando qué? Y era bien raro. Y para mi sorpresa estaba teniendo un encuentro. Se estaba desarrollando un encuentro que yo no lo iba a poder impedir. Que mientras yo manejaba, después de ese evento a mi casa, se lo seguía sintiendo. Yo le decía, ya apenas me había juntado con mi esposa. Apenas me había juntado con ella. Nos habíamos casado. Y yo le decía, yo siento esto, siento lo otro. Y cuando me empiezo cuando me iba a dormir, no me podía dormir y llega una presencia de Dios tan fuerte ahí a la cama, que empieza a temblar toda la cama. Y mi esposa es testiga. Empieza a temblar toda la cama y yo empiezo a llorar y llorar y llorar y llorar. Y yo le decía a mi esposa que el amor de Dios me estaba tocando. Tan fuerte, era un encuentro sobrenatural. Que yo dije, ¿por qué me estás enseñando esto? Y el Señor me empezó a decir, porque tu corazón es frío todavía. No amas a la gente. O sea, estás sacando muros, pero no amas a la gente. Y entonces yo empiezo a sentir un fuego, amado. Yo no sé ni por dónde entró, pero entró a ese cuarto. Y yo me acuerdo que le digo a mi esposa, estoy llorando y llorando, y ella me dice, ¿qué tienes? Y digo, no sé qué tengo. Y empecé yo a llorar y me tiro al piso. Y Dios me lleva en una visión. Este es un encuentro sobrenatural. Yo no soy mucho yo quiero que Dios me enseñe visiones y todo, pero casi no he tenido así. Pero esta fue una de ellas, que lo doy gracias a Dios por eso. Me tiro las rodillas al piso y me lleva el Señor me saca, no puedo decir que me sacó el cuerpo, me saca una visión. Y me lleva a un lugar como que parecía Guatemala, parecía esos lugares. Y yo entraba por una casa, amado, y miraba exactamente la cara de la gente. Yo nunca los había visto. Y en mi sueño yo siento, esta visión, mientras estoy ahí hincado, quebrantado, lágrimas que te salen, que no puedes pararlas. Y era un gemir en el corazón. Me quemaba el corazón. Y mientras yo estaba en esta visión, me lleva alrededor de una familia. Era una familia de 4 que estaban llorando, estaban lamentando, estaban de luto. Y yo los miraba, metía en el medio del círculo y los miraba sus caras, un niño, una niña y 2 papás. Y para mirarlo, y en el mirarlos yo notaba que se había muerto otro hijo de ellos en esa visión. Y yo miraba y yo lloraba, sentía esa misma quema. Y ellos no me miraban. Y entonces me dice el Señor, tú no los conoces, me dice. Pero yo sentí en esa visión, yo sentí ese amor. Me dice, y tú no sientes esto por alguien que tú no conoces, pero yo sí.
O sea, que él sentía ese burning desire, que ellos conocieran, ese corazón que quema para que todos se salven. Entonces Dios me dice, ¿tú sientes algo naturalmente en esa visión? Digo, no. Dice, porque tu amor es diferente que el mío, me dice. Tu amor tú no lo conoces como a ti se te presentó. La protección tú no la conoces como a ti se te presentó. Lo que tú piensas que es amor. My God. Entonces Dios me hizo sentir en esa visión esa fuerza de lo que yo sentí. Pero lo que yo miré, lo que sentía por esa familia no era mío. Me dice, Señor, yo te presté mi dolor. Yo te presenté en ti eso para que sepas lo que yo siento por lo menospreciado. Y así yo protejo a todos, me dice. Y así yo te protejo a ti. O sea que yo prácticamente en ese momento fui acobijado por el amor de Dios. Y ahí ya nunca me dormí. Porque es una revelación, es una convicción. Yo oraba, pero a veces se me olvidaba orar cuando dormía. Y ya no me pasaba nada. Ya no se me subía el muerto, ya no se me subía un espíritu, ya no tenía miedo, ya podía dormir. Ya no tenía esos ataques que tengo. Entonces yo puedo decirle a alguien allá afuera que confíen en Dios. No conocemos a Dios en base a nuestras experiencias, en base a nuestra sabiduría. Dios es más de nuestra capacidad. Amén. Y Él tiene el poder para hacerte mirar el amor que tú no tuviste, hacerte mirar que Él es tu Padre. Aleluya. Y un Padre no significa el Padre que tuviste aquí en la tierra. Él es más de lo que puedes comprender. Él nos ama verdaderamente. Y entonces, para mí eso fue algo que destacó, y quiero animarles que sí, tienes que pelear, pero tienes que confiar también. Porque si no confías, estás peleando tú solo. Yeah. Estás peleando contra Dios. Amén. Wow, qué poderoso testimonio, amado. Y le doy gloria al Señor que estás contando este testimonio, porque a veces la gente ve a las personas, pero no saben el proceso. Miramos el amor de Dios, como su amor, su gracia, su misericordia va más allá que nuestros miedos, lo que nosotros podemos o entendemos. Y pues le doy gracias al Señor que nos pudiste compartir este testimonio, amado. Sé que hay mucho más. Todo lo que hacemos aquí es para agregarle valor a la vida de cada creyente y para darle la gloria a Jesucristo. Se trata de Él es el más importante. De él se trata, que las naciones escuchen que Jesús todavía está vivo y que todavía está haciendo obras y que todavía salva al perdido y aquel que nadie tiene esperanza para ellos. Aunque tu principio ha sido devastador, ha sido sin dirección, yo creo que en este tiempo, si tú lo crees, Dios tiene un plan contigo, porque Él quiere hacerlo contigo también. Él quiere levantarte, Él quiere usar tus cicatrices para gloria de su nombre. Porque no importa qué hagas pasado, si tú le confías a Él, hay cosas que a veces no queremos hablar, hay cosas que todavía estamos pasando. Nadie es perfecto, pero si creemos en Él, creemos que Él nos está perfeccionando cada día. Entonces, en el mundo que vivimos, tenemos que escuchar tu historia, tenemos que escuchar lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso te animo que hables de Dios mientras tengas ese aliento en ti. Porque al final de cuentas, lo que acumules, lo que ganes de dinero, quien seas para la gente no se va a recordar lo que tú hiciste. Se va a acordar de lo que tú creíste. Si creíste que era el dinero, si creíste que había un Dios en el cielo. Entonces yo te confirmo que en Dios en el cielo es lo que la gente necesita. Cuando alguien se está muriendo, quieren acudir al Dios que creó la vida, porque es el único que la puede restaurar.